Dios los bendiga, hermanos. En la clase pasada llegamos hasta el capítulo 6 y estamos hablando de un tema supremamente importante que es acerca de si un creyente debe o no debe juzgar. Porque dada la liviandad y el libertinaje de la iglesia actual, se han acomodado unas argumentaciones para impedir todo tipo de confrontaciones. Entonces, se dice, sacando un poco de contexto aquellas palabras del Señor Jesucristo, que no debemos juzgar. Recuerdo de una persona que me dijo, el único que puede juzgar es Dios. Entonces yo le dije, entonces, ¿para qué están los jueces? Porque esa persona no es creyente. ¿Para qué están los jueces entonces? ¿Y para qué elegimos un presidente? ¿Y para qué hay un senado? ¿Y para qué, si nadie puede juzgar nada, pues no debe existir ningún tipo de autoridad? Porque sobre qué bases y sobre qué argumento yo ejerzo la autoridad si no puedo juzgar. O sea, no tengo derecho a juzgar de que algo sea bueno o que sea malo, porque nadie debe juzgar, solamente Dios. Entonces, sacando de contexto ese asunto de que el Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seamos juzgados, y cuando habló de que no debemos quitar la paja del ojo de nuestro hermano sin antes no quitar la viga, ¿cierto? Y todas estas cosas, él estaba hablando de un tema totalmente diferente a lo que estamos hablando hoy. Entonces la pregunta es, ¿debe o no debe el cristiano juzgar? Y ya abarcamos la primera parte de este tema, en la que se nos explica claramente que Dios le dio, el Señor Jesucristo le dio a las congregaciones, o sea, a la iglesia, el Señor Jesucristo le entregó un procedimiento disciplinario para que pueda juzgar todas las cosas. Es decir, existe en la Biblia un procedimiento ordenado por el Señor Jesucristo para que nosotros podamos confrontar y tratar todo pecado y todo comportamiento indecente dentro de la congregación. Y eso implica la capacidad de juzgar. Eso implica que yo, como creyente, solamente el hecho de que tú seas creyente y que seas portador de la palabra de Dios, tienes todo el derecho a juzgar, porque el creyente debe tener discernimiento. La Biblia dice que un creyente maduro es aquel que tiene sus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el razonar, todo eso son los sentidos. Un creyente maduro es aquel que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Eso se llama juicio. Eso se llama capacidad de juicio. Y una de las cosas en que el creyente es restaurado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios es en el discernimiento, es decir, es en la capacidad de juzgar, en la capacidad de decir esto está mal y esto está correcto. Nosotros pertenecemos a un reino donde las cosas o son blancas o son negras, pero estamos en medio de una cultura de relativismo, o sea, una cultura donde cada quien tiene su verdad, y tenemos en esa cultura, se debe y se enseña a que debemos respetar todas las verdades. O sea que finalmente en la cultura posmoderna en la que vivimos, la verdad realmente no existe, porque tu verdad y mi verdad tienen que ser respetadas aunque no sean las mismas, entonces no existe la verdad. Pero la Biblia no nos habla de ningún relativismo. La Biblia es un libro de valores absolutos. O es bueno o es malo. Así de sencillo. Y el creyente que conoce la Escritura sabe discernir entre lo bueno y lo malo y no es condescendiente con el pecado. No es condescendiente con el pecado. El apóstol Pablo el autor del libro de Hebreos los exhortaba diciéndoles, aún ustedes no han padecido por el pecado, o sea, todavía no han luchado contra el pecado. ¿Por qué? Porque el creyente tiene, número uno,
que tener su propia lucha con el pecado, su lucha interna, y también tiene que tener una lucha en el entorno donde Dios lo ha puesto. Usted es responsable de todo lo que hacen sus hijos dentro de su casa. Usted es responsable de todo lo que sucede en el entorno donde Dios lo ha puesto, y usted no puede tener valores relativos si usted es cristiano, porque la Biblia dice que usted es la luz del mundo, que usted es la sal de la tierra. Entonces usted no puede en su casa ver el mal, ver el pecado y decir que es que usted no puede juzgar porque eso es falta de amor. No. Entonces la Biblia tiene una cantidad de capítulos, o más bien la Biblia toda nos llama a juzgar con justo juicio. Y ya miramos la parte de la disciplina eclesiástica, que la Biblia obliga a la iglesia a practicar la disciplina eclesiástica, es decir, a llamar al pecador, a confrontar al pecador, a poner testigos, a hacer un juicio frente al pecador. Y finalmente la iglesia tiene toda la potestad de que si el pecador con todo ese procedimiento no se arrepiente, puede, debe, es lo correcto, es lo que manda la Biblia, que el pecador sea expulsado de la congregación, porque esa sería la única esperanza de que él pudiera encontrar salvación. Un pecador que practica el pecado con el aval de la iglesia y con la cobertura de la iglesia nunca jamás va a cambiar su comportamiento y se va a perder. Pero un pecador que es expulsado de la misma manera que Dios nos expulsó del jardín del Edén cuando pecamos, de la misma manera que el Señor toma el control de todo, de la misma manera que le dijo a Judas: mira, Judas, lo que tú vas a hacer, sal y hazlo pronto. Y luego de eso celebró la Santa Cena. ¿Por qué? Porque los pecadores tienen que salir, cuando no se arrepienten, tienen que salir de la congregación. Y si nosotros tenemos esa potestad y tenemos ese derecho, porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. Solo que tenemos que seguir las pautas bíblicas. Tenemos que tener todo un perfil de amor, sí, pero no un amor centrado en acolitar el pecado, sino un amor centrado en el nombre, en la honra, en la gloria del Señor, y un amor centrado en el bienestar de toda la congregación. Porque es que se expulsa una manzana podrida para que no se pudra el resto. Eso es lo que la Biblia manda acerca de la disciplina eclesiástica, por eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver otro aspecto que merece nuestra capacidad de juicio y cómo el apóstol Pablo lo aplica, y es el momento en que dos cristianos tienen un conflicto entre los dos. Recuerden, esto que está aquí aplica para los conflictos que hay entre cristianos, es decir, cuando ambos son o profesan o pertenecen a una congregación y se dice que son cristianos. ¿Cómo resolver problemas entre dos cristianos? Entonces, de eso se trata el capítulo 6. Vamos a leerlo y vamos a leer en esta hora del 1 al 8. Capítulo 6, del 1 al 8, rápidamente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ok, el apóstol Pablo está diciendo, y recuerden que toda esta carta es una respuesta para una problemática específica de una congregación
específicamente la congregación de Corinto, pero gracias a esta carta nosotros podemos aplicar principios que nos sirven para todas nuestras congregaciones. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es que nosotros fuimos escogidos por Dios también para juzgar. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Porque nosotros siempre escuchamos que fuimos escogidos para ser santos, para ser enriquecidos, para ser bendecidos, para ser adoptados, para ser hechos hijos suyos, para ser apartados del pecado. Todo eso es cierto, pero resulta que también hemos sido escogidos para juzgar. Y si nosotros no aprendemos a juzgar las cosas sencillas que se nos pueden presentar en esta vida, ¿cómo nos vamos a sentar en una silla de juicio? Porque eso es lo que dice la escatología. Al final de los tiempos serán puestos los tronos y la iglesia se sentará a juzgar. No sé quién de ustedes se acuerda de un texto donde el Señor Jesucristo está dando juicios contra unas ciudades que no se convirtieron a él, a pesar de que él hizo muchísimos milagros en esas ciudades. La ciudad de Corazín, la ciudad de Betsaida. Y él dice al final que esa ciudad es tan pecadora que en el día del juicio, dice, la reina de Saba o la reina del sur se va a levantar. O sea, el Señor Jesús dice, esta generación de creyentes que habitan en esta ciudad de Corazín y de Betsaida son tan injustos, son tan perversos que van a ser juzgados, y van a ser juzgados por alguien que no se imagina. Dice la reina del sur. Sabemos que la reina del sur es aquella reina de Saba que fue a visitar a Salomón, ¿cierto? Que quedó asombrada con toda la belleza, el esplendor y la riqueza y la sabiduría de Salomón, y fue solamente que dio un paseíto. Y el Señor Jesús dice que ella atravesó todo el desierto para venir a escuchar la sabiduría de Salomón, pero que allí en esa ciudad estaba alguien más grande que Salomón, que por cierto es el mismo Señor Jesucristo, y que a ellos no les importa, y que además de eso ha hecho milagros ahí y tampoco les importa. Es una ciudad que ha visto la gloria de Dios y no se ha arrepentido. ¿Cuál será el castigo? Habrá un castigo. Todo eso está pendiente, todo eso está ahí como que almacenado. Una generación que quizás ya murió, que con toda seguridad ya murió, pero que se va a levantar en el día del juicio y va a ser juzgada por una mujer que no es experta en la Torá, que no es judía, que no podría dar la talla para ellos, pero en eso consiste la humillación que va a tener esta ciudad. Es un pasaje supremamente interesante. Yo lo encuentro supremamente interesante, pero habla acerca de esa realidad, de la realidad de que nosotros vamos a juzgar. Y dice que vamos a juzgar aún a los ángeles. ¿Sabían algo acerca de la iglesia? Y por eso pensemos que si Dios nos está preparando y capacitando para juzgar personas, para juzgar ángeles, nosotros tenemos que tener en esta vida o en estas circunstancias tan elementales que vivimos, cierta capacidad de juicio. Tenemos que tener cierta autoridad. Tenemos que decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, porque lo otro traería un juicio, como dice Isaías. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y hay de a los que lo bueno le dicen malo. O sea, esas personas que suavizan el pecado, esas personas que pasan por alto la iniquidad, esas personas van a ser condenadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa capacidad de juicio y que estemos siempre entrenándonos en eso. Y dice, el mundo ha de ser juzgado por ustedes. El mundo ha de ser juzgado por ustedes. ¿Cómo es posible que no puedan juzgar las cosas de esta vida? O sea, ¿cómo es posible que tú no puedas juzgar las cosas con las que vives? Es decir, la manera como tú
administras tu dinero, tiene que ser juzgada, tiene que ser examinada. La manera como tú administras tu casa, eso tiene que ser juzgado, tiene que ser examinado. El comportamiento de tus hijos, tienes que juzgarlos, tienes que confrontarlos, tienes que examinarlos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Así que este cuento de no juzguéis, pero eso no tiene nada que ver con ello. Ahora, dice, si ustedes tienen juicios sobre las cosas de esta vida, ¿cierto? Hay que también colocar en la iglesia personas que tengan esa capacidad de juicio, o sea, que las personas maduras, las personas que ocupen cargos importantes en la iglesia, tienen que tener la capacidad de juzgar. Tienen que tener la capacidad de juzgar. Hermano, y juzgar no es llevar a la persona al paredón. Una simple confrontación, una simple exhortación. Y yo quiero que nos detengamos un segundo acá, porque el hábito más pecaminoso y destructivo que hay en las iglesias es el hábito de la murmuración. Eso es 100% satánico. ¿Y qué es la murmuración? La murmuración es cuando la persona utiliza su capacidad de juicio, su capacidad para discernir lo bueno y de lo malo, pero no para edificar la iglesia, sino para destruir personas. Es decir, si tú llegas a la iglesia y ves que algo no está haciéndose correctamente, o ves que alguien tiene un comportamiento indebido, un comportamiento incorrecto, lo que dice la palabra es que sin tú decirle nada a nadie, llames a esa persona aparte, si es que en verdad existe el comportamiento indebido. Si es que en verdad existe la falla, si es que en verdad tú eres testigo ocular de que algo se está haciendo mal. ¿Qué ordena la Biblia? La Biblia ordena que tú vayas donde tu hermano, que tú vayas donde esa persona, que hables directamente con esa persona a solas. Es una orden, es la estructura de la disciplina eclesiástica, es la integridad del carácter y es la forma como tú te puedes dar cuenta que tu interés o tu preocupación son santas y no pervertidas. Es decir, si de verdad a ti te duele que algo se esté haciendo mal en la iglesia y tú eres una persona correcta, debes también seguir los lineamientos correctos para solucionar el problema, que es hablar directamente con la persona que está haciendo eso mal, a solas, sin comentarle ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Eso se llama integridad. Allí es cuando tú puedes estar seguro de que tu corazón es limpio y de que tú estás haciendo lo correcto. Pero nosotros normalmente en las iglesias no hay ese ministerio de exhortación. Por dos razones. Número uno, las personas les parece más cómodo hablar por detrás. Eso se llama murmuración. Y tengas o no tengas razón, todo lo que tú dices de alguien a sus espaldas es murmuración. Y si es de la iglesia, es murmuración de la iglesia. Y si es en contra de algo que se hace aquí en la iglesia, es murmuración y es divisionismo. Y aunque tengas razón, Dios lo toma como divisionismo. Dios lo toma como una actividad satánica, porque es una actividad desarrollada para la división de la iglesia. No le dices a la persona para darle a la persona la oportunidad de corregirse, sino que se lo dices a otro para crear un bando en contra de esa persona. Y de esa manera se empiezan a hacer grietas en una congregación. Eso es satánico, aunque tengas la razón, eso es satánico. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que tenemos la capacidad de juicio, la capacidad de discernir. O sea, cuando decimos capacidad de juicio, no es que seamos jueces que trabajemos en un juzgado. Capacidad de juicio es la capacidad de determinar que alguien está procediendo injustamente. Esa capacidad de juicio, unida a un amor sincero y una preocupación sincera por la congregación, me va a llevar a hablar con esa persona a solas y decirle: lo que estás haciendo es incorrecto. Por favor, arregla este asunto. Por favor, toma el control de esta situación. Por favor, estás dañando a alguien. Por favor, la gente te está viendo. Eso tenemos que aprender a hacerlo.
¿Por qué no lo hacemos? Por comodidad. Porque es más cómodo no hacerlo. Es más cómodo no hacerlo. Pero eso queda ahí adentro. Eso queda ahí adentro. Tarde o temprano eso sale y sale en el momento incorrecto y con la persona incorrecta. Y ahí es donde se convierte en murmuración y en división. Dios diseñó todo en la iglesia para salvaguardar la unidad de la iglesia y para proveerle a todos los que somos pecadores una oportunidad de corregirnos. Una corrección hecha en buen tono y a solas, de pronto, de manera instantánea, de pronto no te va a gustar. De pronto no te va a gustar. De hecho, somos tan altivos y tan soberbios que no nos gusta que nadie nos llame la atención. Pero si se ha guardado la pauta y se ha hecho correctamente a solas, si tengo el Espíritu Santo, con el tiempo voy a reconocer que ese llamado de atención es justo, es correcto, y el Espíritu de Dios me va a llevar a corregir eso. O sea, no importa que la persona de pronto no te pueda recibir eso en un momento, pero tú puedes observar que con el tiempo su comportamiento se va corrigiendo. Y eso muestra que la persona de verdad es un miembro de la iglesia. De verdad ha nacido de nuevo. De verdad tiene el Espíritu Santo. De verdad teme a Dios. Y todo eso es lo que Dios manda acerca de estas cosas. Ahora, ¿qué sucede si hay una falta? En el versículo 7 dice que pueden haber numerosas faltas en la iglesia. Hay personas que son muy débiles de carácter. Hay personas en la iglesia que vienen, ¿cómo lo diríamos?, con malas costumbres. Costumbres que no se quitan de un día para otro. Comportamientos digamos, pecaminosos, que no tiene de pronto esa persona como mucha conciencia de que son pecaminosos y los practica. Entonces, hay un punto en el que nosotros tenemos que tener paciencia con esa persona y saberla exhortar. Y hay un punto en el que cada uno de nosotros, entre más maduros sean, tiene que saber perder. Repito, hay momentos en que hay que saber perder. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar el ejemplo de vida que nos dejó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de vida que tiene que ver en cómo reacciono yo cuando yo soy atacada. Eso está en Primera de Pedro. Si vamos un momentico a Primera de Pedro. Todos conocemos cuál fue el comportamiento del Señor Jesucristo, pero quiero que repasemos este texto en Primera de Pedro. Ya no me acuerdo. ¿Cómo? 2:21, sí, correcto. Dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamado. Vamos desde el 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, cuando nos pasa algo malo por culpa de nuestros propios errores, de nuestras propias fallas, de nuestro propio descuido, de nuestro propio mal carácter, cuando nos pasa algo malo, pues eso no tiene ninguna gloria, es el resultado de nuestra falla. Pero si no estoy haciendo nada malo, sino que estoy haciendo lo bueno, dice, si yo tengo la razón, por así decirlo, dice el versículo 20, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿a fin de qué? De que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ese comportamiento es el que nos exige el apóstol Pablo en el momento, el que nos exige la Biblia, el que nos exige el Señor, es el que alude el apóstol Pablo como un argumento para que en un momento dado nosotros empecemos a sopesar si vale la pena reclamar o si mejor lo dejo perder. Eso es lo que dice el versículo 7.
Así que, por cierto, ya es una falta que ustedes tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? O sea, ¿por qué no siguen el ejemplo de Jesús y sufren el agravio? ¿Por qué no sufren más bien que sean defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Es decir, hay momentos en que si el corazón te da para salvaguardar el bien de la iglesia, para salvaguardar el nombre del Señor, para evitar problemas que puedan dañar a otras personas, y si tú puedes pasar por alto la falta, eso sería honrar el ejemplo del Señor Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo pide que se haga. Dice, tras de que están cometiendo la falta, es decir, entre nosotros hay gente que abusa. Claro, hay gente abusiva. Hay gente que viene a la iglesia a aprovecharse de los demás. Ok, ¿hasta qué punto yo dejo que esa persona se aproveche? ¿Hasta qué punto puedo reclamar mis derechos? Pues siempre hay un nivel, y eso que tiene que ver, la capacidad de juicio, la capacidad de discernir, examinar. ¿En qué momento mejor espero? ¿En qué momento puedo entregarle eso a Dios y que Dios meta su mano y Él sea el que saque a relucir las cosas? Porque dice que Jesucristo le encomendaba su causa al que juzga rectamente. Entonces, nosotros somos llamados a eso también. Nosotros somos llamados a entregarle nuestra causa al Señor Jesucristo, a confiar en Él, no a estar de pleito en pleito. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que ya tener un pleito es un problema, que ya pelear por eso es un problema, pero lo más grave que podemos hacer es ir a pelear frente a los impíos. Ya, ahí es donde está lo grave. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando sacamos nuestros conflictos, nuestras peleas, nuestros pleitos, cuando los sacamos a la luz, deshonramos el nombre de Jesús. Lo que exponemos es la gloria de Dios. Lo que hacemos que sea vituperada es la propia iglesia. Mire, la iglesia ya tiene suficiente con todos los eventos deshonrosos que protagonizan los ministros y los pastores falsos, porque el mundo no tiene un detector de pastores falsos. El mundo cree que los pastores son todos así, ¿cierto? Y hemos tenido pastores ladrones, hemos tenido pastores abusadores de niños, violadores, hemos tenido pastores enfermos, hemos tenido pastores homosexuales, hemos tenido de cuánto show hay. Y cuando hay un escándalo que tenga que ver con un ser humano que vio a un niñito, que vio a una señora que se robó una plata, si es un ser humano común y corriente, la noticia no pasa a mayores. Eso nadie se da cuenta. Pero si el protagonista es un pastor o un cristiano o un líder de la iglesia, la noticia se vuelve, como dicen en estos días, se vuelve viral, ¿cierto? Entonces, ya tenemos suficiente con eso como para que cojamos cada cosa que nos pasa con los supuestos cristianos problemáticos o carnales y saquemos todo eso al público. Por ejemplo, el error más terrible que veo y que es muy común en muchos cristianos es el error de coger las redes sociales para exhibir todos los problemas de la iglesia. Es decir, la gente del mundo, la gente que está por fuera de la iglesia, no tiene ni la menor idea cuál es la diferencia que hay entre un calvinista y un arminianista. No tienen ni la menor idea. Nadie en el mundo, es más, yo creo que muchos de los que están aquí sentados tampoco saben. Y eso ni importa. Pero la gente allá no sabe que existen unos partidos, que unos son calvinistas, que el otro son arminianistas, que el otro es pentecostal, que el otro es reformado y que el otro no es reformado. Y todos tenemos redes sociales, ¿cierto? Y todos tenemos, o miramos el YouTube y todo. ¿Y qué es lo que hacen todos estos señores? Dizque en nombre del celo por la palabra de Dios, convierten sus canales de YouTube y sus redes sociales en una pelotera pública.
en un escarnio público, donde le sacan todos los trapos sucios a todos los pastores. Mire, ¿cómo hace la gente para entender que un pastor es falso y que un pastor, para los de afuera, pastor es pastor? Ya. Si se separó y si se robó la plata de la iglesia, nosotros sabemos, por lo menos yo sé que eso no es un pastor, pero la gente no sabe. Entonces, ¿yo por qué voy a tratar todos esos asuntos a través de las redes sociales? Si estos son asuntos internos de la iglesia. Esos son asuntos internos de la iglesia. Si usted tiene problemas con sus hijos, con su marido, con la señora que le hace el aseo, con la que plancha, usted no se pone a gritar a voz de cuello todo lo que está pasando en su casa. ¿Por qué? Porque usted guarda la intimidad de su casa, usted guarda la integridad de su familia. Usted puede coger a su hijo con una correa, con un zapato, pero usted no va a ir, aunque hay mamás que los hacen, hay mamás que pasan todo el día hablando mal de los hijos, pero bueno, eso no es normal. Pero usted no va a ir por las calles hablando de todo lo malo que hacen sus hijos. No puede, no puede. ¿Por qué? Porque esa es su casa, usted tiene que guardarla, usted tiene que protegerla. Así también nosotros tenemos que proteger la iglesia. Y no es que yo tenga que abrazarme con todo ese poco de locos que hay ahora, pero yo no tengo por qué hacer esos escarnios públicos en las redes sociales. No. Si yo tengo redes sociales y en esas redes sociales está el mundo, es decir, están las almas a las cuales Dios me ha enviado a alcanzar. Yo cómo me voy a poner a decirle que en esta iglesia se roban la plata, que venga mejor a la mía. ¿Cómo voy a decirle que el pastor aquel se ha acostado con todas las niñas de la iglesia, que mejor venga acá porque acá sí nadie se acuesta con nadie? O sea, ¿yo por qué me voy a poner en eso? ¿Por qué me voy a poner a pelear de que María no es la madre de Dios si ese tampoco es el evangelio? O sea, ¿por qué voy a usar las redes sociales para simplemente convertir esto en un mercado público y no como debiéramos hacerlo? Las redes sociales al público son para proclamar la gloria de Dios, para proclamar la grandeza de Dios, para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, para exaltar todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre. La iglesia tiene que ser la luz, no la oscuridad. Pero lo que estamos haciendo es precisamente esto que denuncia el apóstol Pablo. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted proclama en sus redes sociales. Tenga mucho cuidado con los videos que usted reenvía. Piense, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica a la iglesia? ¿O esto es un asunto que yo debo discutir con otro hermano? Ay, mira lo que dijo fulano acerca de la gran tribulación. Esto es una locura. Él cómo dice esas cosas. No tengo que decir todo eso en una red social. Vengo, me siento con los hermanos que estudiamos la palabra y digo, mira, la posición de este hombre es equivocada por esto y esto y esto. Pero lo hago al interior de la iglesia. No hago un escarnio público, no hago toda esa exhibición que solamente daña y que el resultado final es que el mundo dice, si entre ellos no se entienden, ¿para qué vamos a ir para allá? Entonces, dice también el apóstol Pablo en el versículo 9, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, esas son cosas que sabemos, ¿cierto? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si los que estamos aquí un día en el pasado fuimos, como dice, injustos, idólatras, adúlteros, fornicarios, ladrones, afeminados, homosexuales, avaros o maldicientes, o fuimos estafadores, si de verdad hemos conocido a Dios, ya no lo somos. Y si ya no lo somos porque hemos conocido a Dios, tenemos la capacidad de saber quién lo es. Así es. ¿Por qué? Porque yo puedo ver a una persona que está caminando por donde yo caminé. Y sé que por ahí no se camina. Cuando tú vienes por un camino y al que pasó por ahí hay un hueco y te caíste y te levantaron y te restauraron, tú le dices a la persona, mira, el camino por donde tú vas tiene un hueco, te vas a reventar, te vas a partir las piernas.
Y te lo estoy diciendo porque yo también caminé por ahí. No te lo estoy diciendo porque yo nunca haya caminado por ahí. No te lo estoy diciendo porque yo nunca haya mentido, porque yo nunca haya robado, porque yo nunca haya sido sinvergüenza, porque nunca me enamoré del hombre ajeno. No, te lo estoy diciendo porque ya yo caminé por ahí. Ese no es el camino. Ese no es el camino, pero estoy puesta precisamente. He sido lavada, justificada, perdonada. ¿Para qué? Para hacer luz para aquellas personas que están caminando por los mismos caminos torcidos que yo un día caminé, que conducen a la muerte y que ya eso ya yo lo sé. Entonces la iglesia es la entidad que más, o la institución que con mayor autoridad puede juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora viene otro texto, otro pasaje que tiene que ver con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual que había en Corinto tenía que ver con un concepto equivocado de las relaciones sexuales, con un concepto equivocado de la adoración y con una ignorancia acerca de las verdades fundamentales, como por ejemplo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así nosotros seguimos teniendo como esa tendencia a no tener un concepto claro o una teología correcta acerca de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es una parte intrínseca de mi vida que Dios ha salvado. Es decir, Dios me ha redimido y yo soy espíritu, alma y cuerpo. Y todo mi ser tiene que ser santificado. Dios no viene a santificar mi corazón y mi mente y mis pensamientos. Dios viene a santificar todo mi ser. Yo soy un ser tripartito, tengo espíritu, alma y cuerpo, y las tres cosas tienen que ser santas. Cuando yo tengo claro eso, entonces comprendo con mayor claridad el concepto de la fornicación y de la inmoralidad sexual. Un concepto que es necesario que la iglesia comprenda porque hay mucha permisividad a causa de la depravación que aumenta cada vez más en el mundo con respecto a esta área de la vida del ser humano. Vamos entonces a leer rápidamente del 12 al 20 para que nos rinda el tiempo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok. Tengo que recordarles en este momento y a partir de todos los capítulos que vienen, que esta es una carta que el apóstol Pablo escribe en respuesta a una exposición de problemas y a una carta que le mandaron con preguntas. Él está citando los dichos que hay entre los corintios. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Porque cuando llegamos a la iglesia, nuestra mente no se transforma. Es decir, cuando uno nace de nuevo, lo que nace de nuevo es el espíritu, pero la mente te queda igual. Con las mismas creencias, con los mismos pensamientos, con los mismos parámetros, con los prejuicios, con lo que te enseñó tu abuela, tu tía, tu mamá, con lo que tú siempre oíste en tu cultura. Todo eso está en tu mente. Entonces, el apóstol Pablo está citando
una forma de razonamiento que tienen los corintios. Cuando ellos dicen en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas es que ellos habían aprendido acerca de la gracia, habían aprendido de la predicación del apóstol Pablo acerca de la libertad, pero las cosas las sacaban de contexto y se convertían en un pretexto para hacer lo que les daba la gana. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo es retomando esas premisas y aclarándolas y poniéndolas en su concepto. Por ejemplo, ellos decían, todas las cosas me son lícitas. Y el apóstol Pablo aclara, mas no todas convienen. Él toma el eslogan con que ellos se justifican para hacer lo que les da la gana. ¿Qué están haciendo? Ojo, están fornicando, están yendo a donde las prostitutas, yo les conté, algunos están entrando apenas ahora, pero yo les conté en la introducción que en la ciudad de Corinto había muchísima prostitución porque era parte de la adoración a las antiguas deidades que ellos adoraban. Era parte de la religión y de la cultura de Corinto antes de Cristo. Ahora, arrancar esos esquemas pecaminosos es supremamente difícil, pero eso no excusa que la iglesia tiene que ser transformada, que tiene que ser santificada. Entonces el apóstol Pablo toma esos eslogans y dice, todas las cosas me son lícitas. Sí, somos libres, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí hay un eslogan de ellos, dicen, las viandas para el vientre. O sea, es como decir, la comida es para el vientre y el vientre para las comidas. O sea, ellos están diciendo, el estómago lo hicieron para comer. Eso es lo que están diciendo. Pues es un eslogan, es algo que pues que sí es cierto, porque para qué más es el estómago, ¿cierto? Pero de allí parten a una lógica retorcida. Así como el estómago o el vientre es para comer, pues todos los órganos del cuerpo son para usarlos, ¿cierto? Y a partir de ahí el razonamiento de ellos los lleva a que, pues, que hay que fornicar porque Dios hizo el cuerpo para fornicar. O sea, ellos llegaron a ese punto. O sea, así como, oye, si a mí me da hambre, tengo que comer. Porque Dios creó el estómago para que cuando yo tuviera hambre comiera. Entonces ellos llegan, van avanzando en su razonamiento, llegan al punto de decir, bueno, y si a mí me dan ganas de acostarme con alguien, pues el cuerpo también fue hecho para eso, yo voy y me acuesto con alguien. Ese es el razonamiento. Se los estoy dando de una manera un poco más cruda, pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Las viandas para el vientre, versículo 13, lo que ellos decían, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Él está hablando ahora de la teología del cuerpo. De la teología del cuerpo que él expuso más que todo en Romanos capítulo 6, donde él dice que así como antes, cuando éramos del mundo, nosotros presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia. O sea, nosotros los viernes, los jueves o las mañanas o todos los días, no sé a qué hora, usted arreglaba su cuerpo, usted perfumaba su cuerpo y usted disponía su cuerpo para llevarlo a rumbear, a tomar, a fumar, a fornicar, y a donde más lo haya llevado, vaya usted a saber, eso no es problema mío ahora, a donde quiera que lo llevó. Usted afilaba su lengua para hablar de cuánta cosa se le ocurría hablar. ¿Qué más hacía usted con el cuerpo? Pues todo lo que se puede llamar pecado. Ahora está diciendo, ahora les ruego que presenten vuestros miembros, o sea, vuestros cuerpos como instrumentos de justicia para servir a Dios. Entonces el cuerpo también fue redimido. ¿Qué significa que fue redimido? Fue comprado. Mi cuerpo le pertenece a Cristo. No puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. El cuerpo no es para la fornicación, dice, sino que el cuerpo es para el Señor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, porque nosotros podemos mirar el cuerpo y el cuerpo se debilita, se deteriora, se enferma, se envejece y se muere. Y entonces, ¿para qué cuidarlo, no? ¿Para qué cuidar? ¿Para qué voy a cuidar mi cuerpo si de todos modos me va a morir, si de todos modos me va a enfermar, si de todos modos me van a salir arrugas, si de todos modos me van a enterrar y el cuerpo se lo van a comer los gusanos si Cristo no viene por nosotros? Entonces, ¿yo para qué le voy a parar bola el cuerpo? ¿Y qué está diciendo
No, está diciendo, no, ustedes están ignorando un punto central de la fe, un punto neurálgico de la fe, es que este cuerpo va a ser levantado vivo y glorificado. Este cuerpo ya es sagrado, este cuerpo ya fue pagado, ya fue comprado. Por lo tanto, yo tengo que tratar este cuerpo con mucho respeto. Y de ahí en adelante usted piensa en todo lo que usted hace con su cuerpo. Porque cuando maltratamos el cuerpo, eso no es ninguna espiritualidad. La gente que maltrata su cuerpo, o sea, que no le da el sueño merecido, que no le da o el sueño que necesita, o la comida sana que necesita, o el tratamiento adecuado, sino que cree que es una espiritualidad maltratar su cuerpo y dejar que el cuerpo se enferme. Eso no tiene nada de espiritual. El cuerpo debe ser santo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cuerpo es valioso porque Cristo murió, derramó su sangre para redimir nuestro cuerpo. Luego nosotros tenemos que tratar nuestro cuerpo de acuerdo a eso. No hay ninguna santidad en andar sucio, desmarañado, descuidado, obeso, enfermo. No hay ninguna santidad en eso. Y lo digo porque siempre ha existido esta tendencia. Y esto viene de acá. El gnosticismo dice que lo que es bueno y puro es lo espiritual. Lo material, la materia es mala. Entonces el cuerpo es malo. Y si el cuerpo quiere pecar, pues que peque, porque de todos modos se va a morir y se lo van a tragar los gusanos. No, el cuerpo es sagrado. No, el cuerpo va a resucitar. No, pero es que mi cuerpo es feo, mi cuerpo es débil. No, tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidarlo, tienes que arreglarte, tienes que bañarte, tienes que cuidar tu alimentación. Todo eso es parte de una actitud saludable frente al cuerpo. Eso de que nosotros no tomamos, pero sí comemos, eso es igual de pecaminoso y de perverso porque estás maltratando tu cuerpo con la forma como comes. Así que el cuerpo hay que cuidarlo. Sí, muchas veces nos enfermamos, pero cuando nos enfermamos por un descuido de nuestra salud, estamos pecando. El mismo pecado que comete el fumador de pudrirse los pulmones con un cigarrillo, lo comete cualquier persona cuando abusa de las comidas que sabe que le hacen daño. Y nosotros estamos viendo, hermano, perdóneme que me vaya por ahí, pero es que yo veo que la gente está tan tranquila, hermano, tan cómodo. Y el cáncer se ha convertido en gripa. Usted no se ha dado cuenta que ya el cáncer es como una gripa. Le da a los niños, le da a los jóvenes, le da a las mujeres, le da a todo el mundo, le da. Y seguimos comiendo lo que sea. Porque, si me va a dar y porque me va a dar, porque el diablo quiere que me dé y Dios se lo va a permitir. Y eso es otra cosa, hermano. Pero es que hay altos indicios de que el cáncer que nos está dando es producido por la alimentación. Aún por otros factores que hay en el ambiente. Hay muchos indicios de eso. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo por qué los cristianos se enorgullecen de comer mucho y de comer mal. ¿Por qué lo dicen con orgullo? ¿Por qué estamos dispuestos a mandar para el infierno a un hombre que se fume un cigarrillo, pero a una persona que consume salchipapa todos los fines de semana no? Eso no es malo. Averigüe para ver qué diferencia hay. Averigüe qué diferencia hay. ¿Sabe qué diferencia hay? La religiosidad, la hipocresía religiosa. La hipocresía. El cigarrillo es malo, ¿cierto? Pero otras cosas no son malas. O sea, todos los químicos que me trago en una papita, nada de eso es malo. Y parece que estuviera hablando de no, estoy hablando de la incoherencia de nuestras mentes. De la incoherencia. Somos incoherentes y sabemos que es malo porque lo decimos con orgullo. Entonces yo me puedo tomar una caja de Coca-Cola, pero si me pillan tomándome un vino, sí soy del diablo. Y vaya usted a saber si uno echa más para adelante quién inventó la Coca-Cola y quién inventó el vino, para saber de verdad cuál de los dos son más diabólicos.
pero nosotros estamos diseñados para un comportamiento religioso, no para un comportamiento racional. No estamos diseñados para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que sea un culto racional. Eso se llama, repito, teología del cuerpo. ¿Qué está haciendo usted con su cuerpo? ¿Qué está haciendo usted con su cuerpo? Su cuerpo es sagrado, cuídelo. Entonces, si nosotros prescindimos de esta doctrina, entonces no solamente vamos a fornicar, sino que también nos vamos a enfermar porque estamos maltratando el cuerpo. Entonces, con respecto a la fornicación, ¿por qué? Les decía, porque ahora vamos a mirar, cuando entramos ahora en los problemas matrimoniales, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Había un conflicto con la sexualidad, había una mala interpretación de la santidad, había una mala interpretación de las relaciones sexuales, había una mala interpretación del matrimonio, había una mala interpretación de la soltería, de la abstinencia, de todas estas cosas. Todos estaban llenos de religiosidad. Entonces, ¿qué sucedía? Que, claro, la reprensión de los instintos naturales del ser humano, una reprensión religiosa, absurda, ilógica, conlleva ¿a qué? A otro comportamiento destructivo. Y entonces había una costumbre de salir a buscar prostitutas. Por eso es que el apóstol Pablo está enseñando algo que es supremamente elemental, pero que ellos no lo tenían en cuenta, y por eso el apóstol Pablo lo enseña con asombro. O sea, si yo me uno a una ramera, me hago un cuerpo con esa ramera y mi cuerpo está unido al Señor Jesucristo. O sea, les está diciendo, por favor, razonen. Es que hay unas cosas que son de sentido común. Entonces vamos a mirar los problemas del matrimonio que precisamente llevaron a toda esa locura del comportamiento inmoral de esta gente. Y de nuestros días, por supuesto. Entonces, ahora, en el capítulo 7 comienza la segunda parte de la carta de los Corintios. La primera parte que vimos hasta el capítulo 6 eran respuestas a un informe verbal, presencial, que trajeron unos líderes de allá llamados los de Cloé. No sé si ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo habló y dijo, es sabido por los de Cloé, decir, estos señores de Cloé, quizás una familia, quizás un grupo, no sabemos, pero en todo caso ellos le llevaron un informe verbal al apóstol Pablo, se sentaron con él en una mesa, le explicaron cuáles eran las circunstancias y lo que se estaba viviendo en la conducta y en la liturgia de la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo hasta ahí los escuchó y le dio respuesta, que es todo lo que acabamos de estudiar. Pero a partir del capítulo 7 comienza la respuesta a una carta que recibió. O sea, él recibe un informe verbal de los de Cloé, pero también los de Cloé entregan una carta, que es una carta que tiene interrogantes. Es una carta que tiene acusaciones contra algunos comportamientos que se ven. A él le entregan esa carta. Esa carta no la conocemos. Esa carta se sabe que existe porque a partir del capítulo 7 él está respondiendo los interrogantes de esa carta. Y es supremamente importante porque él va a citar textos de esa carta. Y como la gente no le gusta estudiar la Biblia con justicia, con justo juicio, sino que la leen a la loca tolondra, estos han sido capítulos que han utilizado para formar toda una serie de herejías, cargar a las personas con deberes que no han sido impuestos en la Biblia, tratar de resolver problemas con cosas que no son así. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, una correcta interpretación del contexto de la carta. Entonces, vamos al capítulo 7 y comienza diciendo claramente el apóstol Pablo, y subráyelo, en cuanto a las cosas que me escribiste. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué significa eso?
significa que el apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que sería bueno para los hombres que no tocaran a ninguna mujer. Ahora, la frase no tocar mujer es un eufemismo, es decir, es una manera de decir tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces, si quitamos el eufemismo, o sea, si quitamos la forma de hablar de ese tiempo, la carta diría, en cuanto a las cosas que me escribieron, le será mejor al hombre no tener relaciones sexuales. Pero el apóstol Pablo no está diciendo ni condenando las relaciones sexuales. ¿Qué es lo que está diciendo? Que con base en lo que le escribieron, será mejor no tener relaciones sexuales. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? O sea, él no está sentando ni un mandamiento ni una doctrina. Pero no falta el desocupado que coja este texto para decir que todos los hombres que tienen relaciones sexuales son unos viles pecadores y como él no las tiene, ya tiene un pie en el cielo. Y de que los hay, los hay. Entonces, ojo que el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo que le han escrito unas cosas acerca de la manera como manejan las relaciones sexuales, que el apóstol Pablo dice, no, pero mejor es que no tengan nada, porque es que eso es un desastre. El desastre no lo conocemos y nos vamos a quedar sin conocerlo, porque nadie sabe qué fue, pero es algo que tiene que ver con una carta que no conocemos, es algo que tiene que ver con algo que le escribieron al apóstol Pablo y que lo dejó en esa posición. Ahora, él dice, pero a causa de las fornicaciones, versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Va a comenzar a tocar diferentes temas que tienen que ver con la sexualidad. El primer tema que va a tocar es el tema de la abstinencia sexual. Bueno. Voy a leer todo el tema de la abstinencia. Santi, ¿me ayudas del 1 al 7? Del 1 al 7. 7 del 1 al 7. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Ok, bueno, entonces el primer tema es la abstinencia sexual. ¿Qué sucedía? Que habían tantas doctrinas y tantas creencias, sobre todo en el mundo antiguo, el gnosticismo siempre ha traído destrucción por lo que les acabo de decir, por una teología de que todo lo que es material y físico es malo y todo lo que es espiritual es bueno. Por lo tanto, no creen ni siquiera en que Jesucristo vino como hombre, porque si vino como hombre, entonces no era 100% puro, porque el cuerpo es siempre pecado, el cuerpo siempre es algo malo. Ahora, ¿qué dice en cuanto a la abstinencia? Dice que lo mejor, por causa del ambiente de fornicación que se vive en la ciudad de Corinto, él dice que cada uno tenga su propia esposa y que cada una tenga su propio marido. Es decir, para ustedes la abstinencia sexual está muy complicada por el ambiente en el que viven, por la mentalidad que tienen. Abstenerse de relaciones sexuales está muy complicado para ustedes, entonces es mejor que cada uno tenga su esposa y su esposo y que no practiquen ningún tipo de abstinencia. Este tema conecta perfectamente con la problemática anterior de que habían hombres que se iban por las noches a buscar las prostitutas sagradas porque antes de ellos convertirse, esa era una práctica normal, cultural y aceptada en la ciudad de Corinto. Entonces,
Al parecer estas cosas se estaban dando, y estas cosas se estaban dando porque las esposas o los esposos o algunos miembros del matrimonio sostenían que la práctica de las relaciones sexuales era algo pecaminoso y que para buscar la santidad, la pureza y conectar con Dios había que suspender toda actividad sexual delante del matrimonio, dentro del matrimonio. Y el apóstol Pablo está diciendo que no pueden hacer eso. Es posible que un hombre o una mujer le dijeran a su cónyuge, ¿sabes qué? Yo me voy a santificar, entre comillas. Así que en este mes no vamos a tener ningún tipo de relaciones sexuales porque nosotros solamente vamos a buscar a Dios. Y el que estaba del otro lado decía, pero esto no es conmigo, o sea, a mí ¿por qué me van a meter en este cuento si yo no estoy en ese viaje? Yo estoy normal aquí, yo estoy fresco, ¿por qué me van a pasar por esta situación? Entonces se formaba un tropel, el que él decía, no, si tú no me puedes resolver el problema, pues yo lo voy a resolver por otro lado. Así, ni más ni más, ya ustedes saben cómo es la cosa. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que eso no se puede, está diciendo que eso no se puede. Eso es todo lo que está diciendo que la mujer escuche lo que dice. Y hay algo, una nota muy importante, y es que el apóstol Pablo se cuida mucho de tener un lenguaje machista en cuanto a la concepción matrimonial. Él se cuida mucho y siempre dice que el hombre haga esto y que la mujer también lo haga, y que el hombre respete esto y que la mujer también lo respete. O sea, que no hay una directriz enfocada en el hombre o enfocada en la mujer, sino que ambos tienen las mismas prerrogativas dentro del matrimonio. El apóstol Pablo no mira a la mujer como un objeto sexual y al hombre como el que tiene que buscar el placer y la mujer como la que tiene que producir el placer, sino que los mira por igual, como dos personas que necesitan amor, que necesitan afecto y que necesitan disfrutar de ese placer. Él tiene una visión completamente equilibrada del matrimonio. Y aquí lo dice, la mujer, él dice en el versículo 3, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Está diciendo, ambos tienen que satisfacer la necesidad del otro. No está diciendo que la mujer está puesta por Dios para que haga eso. No está diciendo que ambos tienen que satisfacer la necesidad del otro. Luego dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Si ven que siempre hay una relación de igualdad, y está diciendo, no, ninguna mujer puede decirle a su esposo, ¿sabes qué? Nada de nada, porque yo voy a buscar a Dios. O sea, como que si yo estoy contigo, pues tú eres prácticamente parte del diablo, algo así. Entonces, en el versículo 5 dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntarse en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Después vamos a eso de la vía de concesión. Pero yo quiero parar aquí en un versículo que en 2 ocasiones he escuchado a 2 hombres retorcerlo y dañarlo. A un hombre que escuché retorcerlo fue a un predicador, que yo no recuerdo su nombre, pero sé que es un predicador que tenía como un ministerio de jóvenes y que la hija se le había muerto. Yo no recuerdo el nombre, pero él daba como unas giras por aquí, por Colombia, y en una de esas charlas matrimoniales, que yo no soy amiga de eso, porque la Biblia habla del matrimonio y uno tiene que hablar del matrimonio delante de toda la congregación, porque el matrimonio es santo y las cosas son claras, y siempre tenemos personas que si no se han casado se van a casar, y es mejor que sepan cómo es la cosa. Es que yo no estoy de coger a las parejas por allá y decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer, como una cosa así toda oculta. Yo nunca he sido partidaria de eso, porque en todas esas reuniones siempre hay pecado y siempre hay torcida de la palabra. Entonces, escuché a ese predicador torcer la palabra, y luego en un grupo muy cercano escuché a un hermanito, entre comillas, torcer la palabra diciendo lo mismo. ¿Cómo? Sacando este versículo de su contexto. Mírenlo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Mire lo que está diciendo. La mujer, sáquelo del contexto.
¿Qué queda ahí? Y cogemos el de la mujer, porque podemos coger al hombre. El hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. El que quiera, el que quieran. ¿Qué queda ahí si sacamos eso solo y le decimos a los hombres, la esposa suya no puede decidir qué es lo que usted hace con su cuerpo? Usted es el único que puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo. Y así lo enseñaba. Tanto el predicador, ese loco que vino una vez, enseñaba que usted podía hacer con el cuerpo de su esposa lo que le diera la gana porque ella no tenía potestad. Y así también lo enseñaba un hermanito de una congregación, que no quiero decir el nombre, por allá en Etiopía, y el hermanito decía que sí, que la mujer no tenía potestad sobre el cuerpo y que es así, o sea, que no les gusta leer, no les gusta leer. Aquí están hablando de potestad para decirle al marido que no va a haber relaciones sexuales dentro de un mes. Esa es la potestad que no tiene la mujer. O sea, no tiene potestad de decirle a su esposo, ¿sabes qué, mijito? Nada de nada, porque yo estoy en ayuno, estoy buscando un ascenso en mi trabajo, me voy a meter con Dios, así que chao. La mujer no tiene potestad de decir eso. Eso es lo que dice aquí, no dice más nada. En ningún momento dice que el hombre puede hacer con el cuerpo de su mujer lo que le da la gana. En ningún momento. Y en ningún momento dice lo contrario, que una mujer puede hacer con el cuerpo del hombre lo que le da la gana. No, porque estaríamos violando la teología del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no un objeto de placer para que el otro haga con ese cuerpo lo que le da la gana. Así que ojo, porque estas son las cosas que destruyen los matrimonios dentro de la iglesia. Y para completar esta idea, porque yo creo que dentro del contexto la idea está clara, ¿cierto? Pero como yo sé, por experiencia propia, por el testimonio de muchas mujeres y de muchas personas que con base en este texto al interior de los matrimonios, y como no se debe hablar de eso, pasa de cuanta barbaridad, yo quiero leerles un texto que trae suma claridad acerca de esto. Y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La pregunta es, ¿usted puede hacer lo que quiera y como quiera y cuando quiera y como le provoque? Esa es la pregunta. ¿Con su esposa o con su esposo? Mire lo que dice acá. Versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2. Versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones dadas por los apóstoles a los matrimonios. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa como en santidad y honor. No dice haciéndole a la esposa lo que le da la gana. Perdone que hable tan claro, pero es que como yo conozco tantos casos, entonces yo prefiero pecar de que resolví el tamal y no que lo dejé igual. Y como de esto nadie habla, pues yo sí hablo. Porque si el apóstol Pablo habla, pues yo también. Entonces dice que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. O sea que las relaciones sexuales no pueden quitarle la santidad y el honor. ¿Sí entiende? O sea, la práctica de una relación sexual no puede quitarle al cuerpo de su cónyuge ni la santidad ni el honor. Al contrario, la Biblia dice, sea honroso, sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La relación sexual es una relación que debe honrar al cónyuge, no deshonrarlo. Bueno, sigue adelante y dice, no, versículo 5. O sea que si hay una manera como no se debe hacer, ¿puedo hacer lo que quiera con mi esposo? Repito la pregunta. ¿Es que eso es la potestad? No. Mire lo que dice aquí, versículo 5, comienza por un no. Lamento dañarles la fiesta. No. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia. O sea, que un hombre que conoce a Dios, una mujer que conoce a Dios,
tiene y practica las relaciones sexuales de una manera y los que no conocen a Dios lo hacen de otra manera. Así de sencillo, así que no es igual y no es como sea. Qué pena con ustedes. Y más adelante, pero no hay tiempo porque entonces no salimos de aquí, está el apóstol Pablo hablando de las relaciones contra naturaleza, las cuales son abominables y condujeron al mundo a la depravación total, por lo cual Dios los abandona. Ya, y ese es el origen de todo lo que usted está viendo ahora del auge del homosexualismo y de todas las demás cosas. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, todo lo que sucede al interior de una cama matrimonial nadie lo ve, pero Dios sí se venga. ¿Y de qué se va a vengar? Pues de todo aquello que haya rebajado o indignado o ultrajado a la persona que está allí en su vulnerabilidad. O sea, el matrimonio no es para dañar, sino para santificar. Pero como nadie va a ver qué es lo que pasa allí, entonces la Biblia nos dice, no te preocupes que Dios se venga de todo lo que sucede a un ser humano en la intimidad. De todo lo que le sucede, o sea, de todas las vejaciones, abusos, ultrajes y maltratos, dice Dios se va a vengar. Dice el versículo 7 para terminar el tema, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. A todos, seamos solteros o seamos casados, a todos nos ha llamado Dios a la santificación, y la práctica de la sexualidad dentro del matrimonio no afecta para nada la santificación de ninguna persona, porque el sexo dentro del matrimonio fue creado por Dios antes del pecado y es santo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es a las parejas es que no se pongan a poner digamos, esos periodos así de sequía, porque eso ni lo aprueba Dios, ni es bueno, ni es justo, pero se refiere solamente a eso, no se refiere a más nada. Y el versículo 6, cuando el apóstol Pablo dice, si ustedes de verdad quieren suspender las relaciones sexuales por un tiempo y los dos están de acuerdo para buscar a Dios, pues háganlo, pero que no sea un tiempo muy largo, no sea que el enemigo pueda coger una ventaja de eso. Y el versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo algo que es supremamente importante que entendamos. Él está diciendo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no es necesario privarse de las relaciones sexuales para buscar a Dios. Está diciendo que no se puede, una pareja no puede adoptar como una norma de crecimiento espiritual o de búsqueda de Dios el pasar un tiempo en abstinencia. Está diciendo concesión, es decir, si la pareja quiere, pero eso es si quieren, Dios no lo manda, Dios no lo pide, Dios no lo reclama. ¿Sí entendieron? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es un mandamiento. Ahora, en el versículo 7... y en todo este capítulo, y es supremamente importante que nosotros entendamos que todo este capítulo no es una regla ni un mandamiento. Ojo, porque aquí nos acercamos a un tema que es problemático, que involucra, por ejemplo, una pareja si se divorcia o no se divorcia, o una persona que se volvió a casar. Todo esto es un conjunto de cosas y de temáticas supremamente problemáticas, pero con respecto a estas temáticas, el apóstol Pablo no está legislando nada. Escuchen, él no está legislando nada. Y en varios textos aclara lo que yo pienso, lo que yo creo, lo está diciendo. O sea, ¿qué es lo mejor? Entonces, ¿cómo nos acercamos a este texto? A este texto nos tenemos que acercar como si nos estuviéramos sentando a los pies del apóstol Pablo, un anciano, un ministro de Dios, y le estuviéramos preguntando qué conviene o qué no conviene. Pero tampoco podríamos aplicarlo directamente a nuestro caso, porque el apóstol Pablo no nos está escuchando y no conoce las peculiaridades o las particularidades de cada matrimonio. Él solamente conoce lo que está pasando en Corinto.
Y no está hablando de un matrimonio que está atravesando por una crisis y él está emitiendo unos parámetros de cómo se resuelve una crisis matrimonial. No. Simplemente hay una costumbre allá porque hay un malentendido con respecto a la sexualidad dentro del matrimonio y él está aclarando cómo son las cosas. Pero él no está dando una directriz ni está negando otros textos de la Biblia que hablan a favor del matrimonio. Entonces aquí es donde él apunta a su parecer, Ahora, su parecer es importante, claro que su parecer es importante, claro que hay que escuchar al apóstol Pablo, pero él mismo está diciendo, tengan cuidado, esta es mi forma de ser y esto es lo que yo quisiera que fuera, pero no tiene necesariamente que ser así. Entonces, vamos al versículo, en el versículo 6 y 7, en el 7 él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y él ahí aborda el tema de quedarse soltero o casarse, pero no lo ve como una decisión, sino como un don. Eso es importante que lo entendamos. ¿De qué depende el quedarme soltera o soltero o casarme? Depende de que yo tenga eso como un don, como un regalo. El poder estar solo sin necesidad, vamos a decirlo de una manera un poco drástica, sin necesidad de tener relaciones sexuales, el poder estar solo sin necesidad de fornicar, el poder estar solo o sola es un regalo de Dios, es un don de Dios. Si usted lo tiene, quédese tranquilo y no moleste. No se meta en lío, no busque problemas. Si usted no tiene necesidad alguna de nada de eso, es porque Dios a usted lo hizo así. Pero si usted es lo contrario, que usted sí necesita eso, pues también lo hizo Dios así. No hay ningún problema con eso. Eso es un regalo. Entonces el apóstol Pablo dice, para términos prácticos, a mí me gustaría que todo el mundo fuese como yo, que yo no tengo eso de estar buscando problemas, yo soy un hombre feliz, pleno y dichoso, pero yo sé que todo el mundo no es así. Entonces repito, estar soltero es un don, estar casado es un don. ¿Qué significa don? Un regalo, y a partir de aquí todo gira en torno a que tú disfrutes el regalo que tienes. ¿Cuál es el regalo que tienes? ¿Estás casado o casada? Eso es un regalo. ¿Estás soltero o viudo o lo que sea, solo? Eso también es un regalo. Yo he vivido de ambas maneras y te puedo decir que ambas cosas son un regalo. Que ambas cosas en Cristo Jesús nos completan, nos llenan y nos satisfacen. Pero todo tiene que ver también con tu relación con Dios y con la forma como tú entiendes la vida y entiendes la sexualidad. Entonces él dice, yo quisiera que fueran como yo y se acabaría tanto problema, pero bueno. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con los solteros y con los casados? O sea, ¿qué es mejor, ser soltero o ser casado? Por decirlo así. Versículo 8. Vamos al versículo 8 y 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense pues, mejor es casarse que estarse quemando. Este es otro problema. Porque de aquí, la gente que saca todo del contexto, la gente que le gusta encontrar cositas, inventa que la razón del matrimonio es satisfacer la relación sexual, la sexualidad. Y Dios no hizo el matrimonio para eso. Esa no es la razón del matrimonio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, hombre, es que le están contando que hay problemas, que los hombres están insatisfechos porque las mujeres piensan que eso es pecado. Ese es el problema. Entonces el apóstol Pablo examina todo el problema y dice, no, pero qué problema, mejor que no se case nadie porque lo único que traen es problema. O sea, él dice que problemón tengo con esta gente. Eso es lo que le está diciendo. Pero él no está diciendo,
ay, ¿sabe qué? ¿Para qué es el matrimonio? El matrimonio es para que cuando se despierte en usted el deseo sexual, ya es hora de casarse. No, eso sería una herejía, porque desde el principio el matrimonio nunca fue para eso. La sexualidad fue un bonus, algo que Dios le regaló a la pareja adicional, pero el propósito de la pareja era el compañerismo, el que no estuviesen solos, el que fueran ayuda mutua, o sea, que la vida juntos se vuelva más amable, se vuelva más gozosa, y la sexualidad viene a ser un adorno a esa vida más. Pero es una vida entera, una unidad de propósitos, un afecto, un compañerismo, una unidad de metas, de una cantidad de cosas que hace que la vida sea más fácil, que se disfruten más las cosas, que se lleven mejor las penas, que las cargas pesen menos, que las tristezas sean más pequeñas, que los gozos sean mayores. Si usted está gozoso y alegre y tiene una alegría, la comparte con alguien y la alegría se duplica. Si usted por el contrario está triste y se quiere morir, si se lo cuenta a alguien, la tristeza disminuye. Entonces, el matrimonio tiene una cantidad de ventajas. Entonces vienen los hijos, y vienen los propósitos, viene la casa, y viene una cantidad de cosas que trae plenitud y bendición a la vida. Y el sexo ahí es simplemente, repito, la cereza del pastel. No es la causa ni la razón por la que nos vamos a casar. Pero como aquí había un problema, el apóstol Pablo emitió eso y dijo, si definitivamente no pueden estar solos como yo, si no pueden estar solos como yo, porque yo sí puedo estar solo, porque yo sí puedo servirle a Dios solo, porque yo no tengo problemas con eso, pero ustedes se van a quemar ahí en sus pasiones, mejor cásense. Entonces, siempre recuerden el contexto para no hacer una ley de algo que realmente el apóstol Pablo no ha ordenado. El apóstol Pablo no ha ordenado. Si que usted tiene problemas con la sexualidad, vaya rapidito a casarse. No, el matrimonio no es para eso. Si usted tiene problemas con la sexualidad y no tiene esposa, usted tiene que buscar a Dios a ver qué hace. Pero no puede salir corriendo ni a buscar una prostituta ni a buscar una mujer para casarse. No puede. No puede, porque la vida no consiste en eso. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, y eso aplica para todos los instintos que usted tiene: el de comer, el de dormir, el de ser, el de defenderse, el de responder, el de la sexualidad. Todos los instintos del ser humano son gobernados por una persona que ha conocido a Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es dominio propio, es templanza. Bueno, entonces vamos con los solteros, con las viudas ya. Ahora vamos con eso cuando en el matrimonio los dos son cristianos. Eso es para un matrimonio donde el hombre y la mujer son cristianos. Pero ahora, ¿qué pasa si hay uno cristiano y otro que no? Eso es lo que está contemplando en el versículo, versículo 12 en adelante. Vamos a leer del 12 al 16, Santi. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Consciente. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Okay. ¿Qué sucede cuando en una pareja hay una persona inconversa y una persona cristiana? Entonces, el primer problema que le plantean al apóstol Pablo es lo que ya hemos visto, que por decir algo, una mujer cristiana llegó a pensar que si se acostaba con su esposo que no era cristiano, se iba a contaminar porque él no era cristiano. Entonces, para ese efecto de la unión conyugal, el apóstol Pablo dice que en ningún momento sucede eso. O sea, que cuando una mujer cristiana tiene relaciones con su legítimo esposo o
cuando un esposo cristiano tiene relaciones con su legítima esposa, aunque ella no sea cristiana, la relación goza de total aprobación y santidad delante de Dios porque está dentro del matrimonio. Y el uno no contamina al otro, sino más bien que el que es cristiano santifica al otro. Se refiere al momento de la relación. No se refiere a que el cristiano inconverso ya es salvo porque la esposa se convirtió. No. Cuando se muera se va para el infierno porque él no se convirtió. Entonces no crean eso, porque es que siempre pasan todos esos errores de malas interpretaciones de que mi esposa es cristiana y yo ahí como no. Se refiere es a que puedes vivir tu sexualidad tranquilamente, que eso no te va a contaminar. Ok, listo. Pero ¿qué sucede si la cosa se pone complicada? ¿Qué sucede si la cosa se pone complicada? ¿Qué sucede si este señor que no es cristiano quiere obligar a la señora o viceversa a practicar cosas que son indecentes? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque aquí está diciendo y está centrado el apóstol Pablo en la santificación. La preocupación es: mi esposo no es cristiano, si me acuesto con él, entonces él me va a contaminar. El apóstol Pablo dice: no, porque estás teniendo una relación sexual ilícita con la bendición de Dios y no va a pasar nada. Pero ¿qué tal si él no consiente en una forma de vida cristiana? ¿Qué tal si él no permite que esa mujer tenga su proceso de santificación, sino que tiene que acompañar la relación sexual con una cantidad de cosas depravadas y pecaminosas? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que está siendo la mujer sometida, aquí lo está diciendo, a servidumbre. La palabra servidumbre significa esclavitud. Significa que ese hombre o esa mujer le están quitando a su cónyuge aquella cosa que Dios le confirió en su muerte y en su sacrificio, que es su perdón, su redención y su santificación. Entonces la cosa ahí sí se pone un poco peluda. Se pone la cosa complicada, porque no hay ningún parámetro ni ningún mandamiento que obligue a una mujer que ha sido llamada por Cristo Jesús a ser santa y sin mancha, a seguir practicando cosas inmorales o impuras, porque ella debe obedecer a su marido. Entonces la situación cambia. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice: si él no quiere que las cosas sean así, pues que se vaya. Si él no quiere que las cosas sean rectas, si él no quiere que las cosas sean limpias, o ella, porque puede ser él o puede ser ella. Si tienes que tomar, si tienes que emborracharte, si tienes que ver pornografía, si tienes que ver porque es que eso es lo que le gusta a tu cónyuge, no estás obligado a quedarte. Eso es todo. No estás obligado. Ahora, de ahí a que tú te quieres ir porque es que te gusta el de enfrente, son dos cosas diferentes, que es lo que va a decir él. O sea, el problema es que está siendo sometida a un tratamiento de esclavitud, de miseria, y te están quitando la paz que Cristo te dio en la cruz del Calvario, y es superior lo que Cristo te está dando, y es superior y está por encima el pacto que tú tienes en Cristo Jesús que un pacto matrimonial, porque el pacto matrimonial dura aquí en la tierra, pero con Cristo Jesús es eterno. Entonces, yo no le veo el problema, pero quisiera que ustedes levantaran la mano y me dijeran dónde está el problema, qué es lo que hace falta explicar, porque en estos problemas siempre dicen, pero, y alguien alza la mano y dice, sí, y yo lo veo como tan sencillo, porque cuando a mí vienen y me dicen es que mi esposa o mi esposo me hace A, B, C, X, Y, y además J, K, P, Q, y no solamente, sino que no sé qué, ¿y tú cuánto tiempo tienes de estar viviendo así? No, yo tengo como 20 años, 50 años de estar así, y yo le he dicho a los pastores de mi iglesia, y los pastores de la iglesia me dicen que yo tengo que aguantarme eso hasta que la muerte nos separe, y el hombre, como decía una de las tantas hermanitas que han vivido en una situación así, y me decía, y eso no es nada, él es hasta ujier de la iglesia. Y el pastor sabe todo lo que practica y me dice que eso es así. Yo le dije, una de dos.
o a ti te gusta lo que hace, o yo no sé por qué tú simplemente no te has ido. Y eso para que sepan que yo digo eso, porque hay gente que dice, ay, esa pastora desbarata los matrimonios. No, yo no desbarato los matrimonios. Yo no desbarato los matrimonios, yo liberto las almas. Yo no desbarato ningún, porque el matrimonio se queda ahí, Dios verá a ver si lo desbarata. Por eso digo, eso no te da derecho de irte con el de la esquina. Porque hay gente que dice, ay, si es que él me trata mal. Y de pronto pasan 2 días y viene con otro y ay, tú no sabes cómo te va a tratar. Ya le buscó reemplazo. Entonces ya eso es otra cosa. Ese matrimonio no está disuelto. Ojo, cuando yo le digo a una persona, recoge y vete, tu dignidad, tu salvación, tu relación con Cristo están por encima. Yo no estoy diciendo que el matrimonio esté disuelto, porque los matrimonios no los disuelvo yo. Estoy hablando de una separación que es necesaria. Estoy hablando de una separación que es necesaria. ¿Quién disuelve ese matrimonio? Dios dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso yo no lo puedo cambiar. Yo puedo decirte por la palabra de Dios hasta dónde tú puedes aguantar, por la palabra de Dios. Pero toda práctica y toda imposición que te lleve a perder tu santidad, tu paz y tu libertad, son causales de que tú digas no más. No más. Chao, no más. Son cosas que son obvias, que es que el cónyuge tuyo necesita que lo dejes solo. O sea, si tú de verdad lo quieres, tú necesitas recoger y que él quede solo, porque es la única forma en que él pueda ser restaurado. Porque si no, son 2 cómplices ahí haciendo de la suya, o sea, no te quejes que tú participas de eso. Es así de sencillo, hermano. Son cosas que son elementales. Son cosas que son elementales, que son de sentido común y están escritas aquí. El apóstol Pablo está diciendo, está ejerciendo más que todo el sentido común. Está diciendo, bueno, si el hombre es inconverso, pero él consiente en vivir contigo, la vida con él es una vida normal. No cree, no te acompaña a la iglesia. Tú, si él no va contigo a la iglesia, de pronto llegas y te echa una cantaleta, te dice que le diste los diezmos al pastor, te dice que eres un aleluya, te dice 4 cosas. ¿A ti qué te importa si de todos modos te van a decir? Si no te las dice tu marido, siempre, uno cuando se convierte, todo el mundo le va a decir cosas malas. Y los primeros que te van a decir cosas malas son los de tu casa, son los primeros. Así que si tu marido es inconverso, te va a decir de todo, de todo, después de que no te impida ser cristiano. No hay ningún problema, sigue. Pero si la cosa se pone peluda, lo dice el apóstol Pablo aquí, recoge y vete, no a buscarle reemplazo, sino a buscar tu paz. No es a buscar otro hombre, es a recuperar tu paz y tu dignidad. Eso es todo. Y te quedas quieto. Te quedas quieto. Eso es lo que dice la palabra de Dios.